Soy el pastor Rubén aquí de Rock Church, el departamento hispano. Les quiero dar la bienvenida por acompañarnos esta tarde a alabar a nuestro Señor. Y como saben, hoy es un día muy grande porque estamos recordando algo que sucedió hace más de 2000 años y fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que estamos recordando hoy. Y es un momento que podemos reflexionar y mirar, y estamos aquí porque ese sacrificio tan enorme que hizo por ti, por mí, por toda la humanidad. Y hoy vamos a estar recordando eso, y quisiera pedirles que nos pusiéramos de pie para abrir una oración, orar por este servicio. Padre, nos acercamos a usted, Señor, dándole las gracias, Señor, por otro día que nos dio, que nos permitió vivir, Señor. Le damos gracias por podernos traer aquí, por poder venir y alabarle, Señor. Le pido que tome control de este servicio, Señor, que usted reciba toda la honra y gloria, Padre. Le pido por el hermano Marcelino, que va a compartir un poquito de su palabra, por mí, Señor, que su Santo Espíritu nos guíe, nos dé revelación a cada uno de nosotros del mensaje que tiene preparado para cada uno. Se lo pido en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Se pueden sentar. Hace más de 2000 años, nuestro Señor fue a la cruz. Y la cruz fue un instrumento que los soldados romanos usaban para torturar a las personas. Era una muerte, la muerte más horrible que podía estar en aquel tiempo. Era una tortura, pero no nomás fue y lo crucificaron, sino también lo agarraron, lo golpearon, lo azotaron, derramó su sangre, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, se burlaron de nuestro Señor. Y todo lo hizo porque estaba escrito desde el principio, desde Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió allí que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente iba a herir al calcañal. Y habla del nacimiento del milagro de Jesús, porque la simiente, la mujer no tiene semilla, y habla y apunta al milagro de nuestro Señor Jesucristo, que vino y nació de una virgen. Y desde entonces, desde el principio, Dios ya tenía planeado lo que iba a venir a ser Jesús. No podemos decir, no, pues se descontroló el mundo y por eso tuvo que venir. No, estaba desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía todo, sabe el futuro, sabe lo que pasó, todo lo que está por venir, todo, y todo trabaja a como Dios lo tiene planeado y preparado. Muchas veces podemos decir, no, pues Dios no está en control, o por qué pasa esto, pero podemos ver cómo desde el principio Dios habló por medio de profetas todas las profecías que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que pisó la tierra, desde Dios anunció desde antemano de lo que iba a pasar, de lo que iba a venir. En el libro de Isaías capítulo 55 habla de lo que iba a hacer Jesús, que su rostro iba a quedar irreconocible de la golpiza que le metieron por ti y por mí. Y podemos ver que aún ahí en todo eso podemos ver el gran amor de Dios. Y le pedí al hermano Marcelino que compartiera. Vamos a estar mirando los 7 dichos que hizo Jesús. Los 7 dichos se predican en muchas partes, y el Señor me tocó que hablara de eso, de los significativos de estos 7 dichos, y habla de estos 7 puntos importantes que fue una profecía cumplida, y son cosas importantes para nosotros como creyentes. Y le pedí al hermano Marcelino que viniera y compartiera con él el primero de los dichos.
El primero que es Lucas capítulo 23, versículo 34. Dios les bendiga, buenas noches, hermanos. El pastor me pidió que compartiera, ¿verdad? La primera palabra del Señor, ¿verdad? Y me tocó Lucas 23, 24. Amén. Entonces, dice Lucas 23, 24, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Padre, perdónalos. Jesucristo se encontraba en la cruz, ¿verdad? Rodeado de dos ladrones, los cuales ellos merecían ser castigados, pero Jesucristo era inocente. Amén. Y un ladrón lo reconoció porque él sintió que él era inocente, ¿verdad? Él sintió que él era inocente, y él decía: mas ningún mal hizo, porque él lo reconoció, ¿verdad? Y la palabra perdón, perdonar, es difícil para nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, hermanos, que no nos agrada, a veces nosotros en nuestra carne, ¿verdad?, nos es difícil perdonar, pero el Señor, Él fue a la cruz por algo que Él no merecía ir. Él fue a la cruz porque Él quiso pagar por nosotros. Él se sacrificó por ustedes y por mí, ¿verdad?, de algo que Él no merecía. Y es difícil decir la palabra perdón, pero Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que Él llevara las cargas, para que Él fuera sacrificado por nosotros, pero para mí se me hace es una palabra, bueno, para nosotros es una palabra muy de perdón, es algo que a veces no lo queremos hacer como seres humanos, pero tenemos que hacerlo. El Señor nos dio Él nos enseñó cuando fue crucificado en la cruz, ¿verdad? Él nos dio un ejemplo muy grande del cual nosotros tenemos que saber perdonar aunque no queramos, pero nosotros tenemos que hacerlo por obediencia a Dios, para que su sacrificio que Él hizo no fuera en vano, ¿verdad? Para que Él lo que hizo fue algo muy grande, muy fuerte, ¿verdad? El Padre nos puede perdonar a través de Jesucristo. Y Jesús quería que el Padre los perdonara a ellos, a los ladrones también, ¿verdad? Hermano, pues yo nomás quería compartir este tema de la palabra del perdón, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque su amor y su misericordia de Dios siempre es buena, fiel y verdadera, y su palabra del Señor nunca vuelve vacía a nosotros. Y pues cada que alguien nos pida algo, saber perdonar, así como el Señor perdonó, dijo el Padre: perdona, no saben lo que hacen. Es algo que les digo, como les digo, es una palabra muy hermosa de parte del Señor Jesucristo. Y pues así le dejo el lugar, pastor. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, hermano. Quise invitar al hermano para que aprendiera a compartir de la palabra, porque
para que se vaya desarrollando y dar la oportunidad que también crezcan en el Señor, puedan desarrollar. A lo mejor puede ser un pastor, un predicador o algo, y se da la oportunidad. La segunda palabra, dicho, bienvenido pastor José. Segundo dicho está en Lucas, aquí mismo en el capítulo 23, versículo 43. Dice: entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo fue crucificado con dos ladrones. De primero uno se estaba burlando de él, y luego después reconoció a Jesús. Vemos que tuvo un cambio de corazón. Yo creo, a lo mejor con ver que se estaba oscureciendo, se estaba mirando que era justo, y el ladrón tuvo un cambio. Reconoció a Jesús como Señor, porque en el versículo anterior dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no te tienes que esperar hasta que regrese, hoy mismo te vas a ir conmigo. Y es lo bonito, que el Señor nos da la oportunidad mientras estamos aquí de arrepentirnos y mirarlo con fe y aceptarlo, y el Señor nos va a salvar. Y eso es lo bonito, que muchas personas que al punto de fallecer, que están en una cama, aceptan al Señor Jesús, y aunque no hayan hecho nada para el reino de Dios en toda su vida, que hayan llevado una vida de pecado, de perdición, de maldad, a la última hora, si hay un arrepentimiento y voltean a ver a Jesús, porque me imagino que volteó y miró a Jesús y le dijo, y esa mirada de fe, esa mirada, los ojos puestos en Jesús, es la que salva. Que lo mira con esa seguridad de que el Señor salva. Y ladrón no dijo: me arrepiento, te pido perdón, pero Jesús sabe todo. Sabe nuestros corazones, sabe nuestros pensamientos, sabe cuando realmente hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Podemos engañar a los demás hermanos, podemos engañar a nuestros seres queridos, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice la Escritura que Él escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe las intenciones, los motivos de que hacemos las cosas. Y por eso vemos ladrón que a la última hora falleció sin hacer nada para el Evangelio, entró al paraíso simplemente porque puso su confianza en Jesús. Lo reconoció que había algo más de esta vida, y es la vida eterna. Y es la vida que Jesús nos da. El tercer dicho que quisiera que fueran a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. ¿Ya están allí todos? La palabra del Señor dice: cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo a quien amaba, quien estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. La recibió en su casa desde aquella hora. Aquí en este pasaje podemos ver la humanidad de Cristo, porque muchas de las veces podemos decir: no, pues era Dios, aguantó el sacrificio de ir a la cruz, cargó todo, lo aguantó porque era Dios. Pero vemos la humanidad de Jesús, que se preocupaba por su madre. Y nos da este ejemplo que dice: ok, yo me voy a ir, pero te voy a dejar encargada con mi discípulo amado, con mi seguidor. Y esto nos enseña que también nosotros debemos de cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestras madres, a los que tenemos cerca, de preocuparnos por ellos. Hoy en día acá en Estados Unidos, en aquellos años no había Social Security,
no había programas que ayudaban a la gente que tenían eso. Ahorita dependemos del Social Security, del 401k, de cosas, y estamos planeando para nuestro retiro, pero en aquellos años no había nada de eso. Los familiares tenían que cuidar por sus seres queridos, y también hoy está más fácil, hay más programas, pero también a la misma vez dañan, porque muchas de las veces cuando es uno anciano aquí, se puede dar uno cuenta que hay muchas casitas de ancianos y están llenos de pura gente anciana que están abandonados allí. Muchos de sus hijos los agarran, los meten allí, se quedan con sus casas, con todas sus pertenencias, y se quedan y los mandan allí a la casa de los ancianitos, a los nursing homes, como dicen, y allí los dejan abandonados. Y muchas las veces pasa eso porque los hijos no tienen el temor de Dios, no tienen principios bíblicos y lo ven como un estorbo. O no puedo porque tengo que pagar mis biles, no te puedo atender, no puedo estar allí, ¿sabes qué? Ya yo tengo mi propia vida, y allí dejan a los ancianos. Por eso hay que enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios, este ejemplo que Jesús nos da de encargar a su madre, a su mamá, con su discípulo, y podemos ver la obediencia del discípulo que en aquella misma hora se la llevó a su casa. No puso peros, no puso ¿con qué la voy a mantener? Es otra boca, ¿dónde la voy a acostar? No, en aquella misma hora la llevó y cuidó de ella. Y eso es algo tan hermoso que podemos ver este ejemplo del discípulo amado de Juan, que cuida la mamá de Jesús, se preocupa por ella, la recogió y le dice: madre, aquí tu hijo, diciéndole, cuídala, trátala como tu madre. Y es un ejemplo que debemos de seguir. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice: honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien, para que tengas una larga vida aquí en la tierra. Y muchas de las veces fallamos en honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y aquí Jesús vemos cómo honra a su madre, se la deja encargada a su discípulo que la amaba. El cuarto dicho de Jesús es, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Ya están allí todos? La palabra del Señor dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que recordar que en este momento todo el peso del pecado estaba cayendo sobre Jesús. Tus fallas, las mías, las que hicimos desde que nacimos, desde que estamos aquí, y los pecados que vamos a cometer hasta que muéramos. Todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús. Y podemos ver este clamor de angustia, de dolor, de sentir todo el peso del pecado. Como vemos que nuestro Padre es justo y fiel, en ese momento, como Dios es santo y Jesús está cargando todo el pecado, Jesús sintió que el Padre lo había desamparado. Se quedó solo cargando todo el peso del pecado en su cuerpo humano. Tus pecados y los míos cayeron sobre Jesús. Por eso dice: Padre, me has desamparado. Y está hablando del Salmos 22, que fue una profecía cumplida, que dice: ¿por qué me has desamparado? Y lo bonito de esto, que es que Jesús, Dios lo desamparó para que tú y yo jamás seamos desamparados por Dios.
Dice en inglés, a ver si me lo acuerdo de memoria, dice, He was forsaken, so you and I would never be forsaken. Hebreos capítulo 13 dice, capítulo 13, versículo 3, no te desampararé ni te dejaré. Él fue desamparado en ese momento oscuro que le cayó todo el pecado, todo el pecado de toda la humanidad. Todas nuestras rebeliones, nuestras transgresiones cayeron sobre Él. Y Él solo lo cargó, fue el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto para que diera y terminara con el pecado. Y por eso dice, se sentía abandonado, desamparado por Dios. Pero pasó eso para que tú y yo jamás seamos desamparados. Por ese momento de Jesús que pasó allí de tribulación y angustia, nosotros jamás vamos a ser desamparados. Podemos sentir que a lo mejor Dios nos abandonó, podemos sentir que por qué, Señor, me pasa lo que me pasó, podemos sentir que Dios está lejos de nosotros, pero la Escritura dice que jamás nos va a desamparar y que jamás nos va a dejar. Y muchas veces en esas etapas de nuestra vida que pasamos por esos momentos difíciles que parece que todo está en contra de nosotros, Dios está trabajando y está obrando, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y está obrando a todas horas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si estás pasando momentos desagradables, que piensas que Dios te ha abandonado, que estás sola, que no tienes consuelo, no ves la salida, no ves la luz del sol, déjame decirte que la Escritura dice que Dios no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Tiene un momento perfecto preparado para que podamos ver la liberación, la victoria que ha prometido. Muchas de las veces nos está pasando por esa prueba para ver cómo vamos a reaccionar, cómo está nuestro carácter. ¿Tenemos el carácter de Jesús? A lo mejor hay cosas en nuestra vida que no nos queremos deshacer y tenemos que pasar por ese momento que sentimos separados de Dios para que podamos reconocer a Jesús como lo hizo el ladrón. Voltearle, darle la espalda al pecado y voltearnos para con Dios. Poner la mirada en el Señor. El quinto dicho, quisiera que fuéramos a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 19. El versículo 28 y 29. El quinto dicho de Jesús dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Podemos ver la humanidad de Jesús. Tiene un cuerpo físico, un cuerpo como el tuyo y el mío, un cuerpo que siente dolor, un cuerpo que siente tortura, un cuerpo que está quebrado, que tiene sed. Entonces esto era profético lo que estaba diciendo aquí, y pide algo, pide que le den, que tiene sed. Y esa sed es lo mismo que te pasa a ti y a mí, que tenemos que venir con Dios, porque solamente Él nos satisface de esa sed que tenemos. A Jesús no está aquí como le dijeron anteriormente, le habían ofrecido mira, y le habían ofrecido revuelta con vino. Pero no, entonces le agarraron y le ofrecieron vinagre para que se cumpliera lo que estaba escrito de Jesús. Y podemos ver aquí este pasaje de Jesús: tengo sed. Podemos ver la humanidad. No podemos decir, no, pues era Dios, por eso aguantó la cruz. No podemos decir, por eso tenía fuerzas sobrenaturales y por eso aguantó. Tenía un cuerpo físico, humano como el tuyo y el mío, que siente,
que necesita alimentos, necesita beber, y podemos ver aquí cómo Jesús habla de aquí. El sexto dicho es aquí en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. O sea, dijo: está cumplido, está terminado, ya pagué el precio de los pecados. A eso vine, a esta misión, vine a dar mi vida para rescatar a todos los que en mí creen. Vine y les enseñé lo que tienen que hacer. 3 años duró en su ministerio enseñándole a los discípulos, a los apóstoles, cómo quiere Jesús, cómo quiere Dios que vivamos nuestra vida. Y vino a una misión a rescatarnos porque estamos totalmente perdidos. Nadie más podía rescatarnos, porque si nosotros hubiéramos ido a la cruz, estuviéramos pagando los pecados de nosotros mismos. Porque nadie más nos podía rescatar, porque necesitaba ese cordero perfecto, como en el Antiguo Testamento hacían el sacrificio y tenía que ser un cordero, un buey perfecto, que no tuviera ni una tacha, ni una falla, ni un defecto. Y Jesús fue ese sacrificio perfecto que nunca pecó. Y tenía que ser Él, porque nadie más podía vivir una vida perfectamente como Él. Él fue el único hombre perfecto que no pecó, para nada. Y por eso dice: consumado es, está cumplido. En inglés dice: it is finished. Se terminó, pagó el precio, derramó su sangre. Una vez escuché a alguien que dijo: si el enemigo hubiera sabido lo que estaba haciendo Jesús en la cruz, no lo hubiera matado. Porque al ir a la cruz y al morir por ti y por mí, por este sacrificio a lo que vino, sí vino y nos enseñó cómo vivir, pero Él vino a rescatarnos. Vino a dar su vida por ti y por mí. Éramos enemigos, estábamos peleados con Dios, estábamos en pecados, y aún así dio su vida por nosotros. Porque es Dios, y Dios sabía que si daba su vida para rescatarnos, iba a tener frutos. Y los frutos son todos los creyentes que vienen y ponen su fe en Jesús. Y podemos ver aquí este gran sacrificio, que es lo que estamos celebrando hoy, recordando a nuestro Señor, que hace más de 2000 años dio su vida por ti y por mí. Si no hubiera venido, estaríamos perdidos en nuestros pecados, estuviéramos sin fe y sin esperanza, estuviéramos de enemigos con Dios. Porque en aquellos años tenían que ir, en la ley de Moisés, tenían que ir y hacer el sacrificio. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde están los de la tribu de los levitas? Se acabó todo. Por eso Jesús es el sacrificio perfecto por nosotros. El último dicho que dijo es Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Si vemos como una confianza total al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto viene de Salmos 31, versículo 5, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una confianza completa en el Padre. Lo que vino estaba ya terminado. Vino a pagar, vino a rescatar, vino a derramar su sangre por ti y por mí, para salvarnos, para que tuviéramos la vida eterna. Y todo lo hizo por amor.
no le quitaron la vida a Jesús. Jesús dijo: yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No podemos decir no, que lo agarraron y lo crucificaron y que lo mataron. No, a eso vino. Sí, todo trabajó, todos los fariseos, los judíos pensaron que lo habían matado, que se habían deshecho de él, pero Dios tenía un plan más grande. Porque Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, que para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cristo murió por ti y por mí, por el amor que nos tiene. Ese gran amor que dio su vida por ti y por mí. Y es algo tan bonito y tan hermoso que puedes ver a la cruz y pues es algo horroroso, pero lo hizo por amor. Lo hizo para rescatarnos. Lo hizo para pagar la deuda que teníamos, porque todos éramos pecadores, y para pagar la deuda tenía que haber un derramamiento de sangre. Y Dios nos demostró su amor, que dio a su único Hijo, a Jesús. Y la obediencia de Jesús, que fue a la cruz y también de amor por ti y por mí, fue y dio su vida por salvarnos, por amor. Y podemos ver ese amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Dios lo hizo. Muchas de las veces nosotros tenemos la costumbre de hacer cosas buenas para personas porque a lo mejor nos han dado algo, nos han ayudado, o a lo mejor hasta podemos decir: no, pues le voy a ayudar para que también me ayude a mí. Eso no es amor, eso es por conveniencia. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios. No podemos comprar nuestra salvación. Es un regalo gratuito que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús. Y ahora Dios te pide a ti y a mí, que dice que seamos ese sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Que presenten nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo a Dios. Ya no nos está diciendo, ya no tenemos que ir a la cruz, sino tenemos que vivir una vida que agrada a Dios. Y muchas de las veces vamos a fallar porque tenemos dos naturalezas en nosotros. Tenemos la naturaleza pecaminosa y tenemos la naturaleza del Espíritu Santo. Pero Dios dice que seamos ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es posible por vivir cada día poniendo a Dios primero. Él nos amó y por eso llamamos a Él. Yo quiero hacer un llamamiento. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Salvador y le gustaría recibirlo hoy en esta tarde, hoy es el día de la salvación. Si no sabes, si el día de mañana te pararas enfrente de Dios y te dijera: ¿por qué te debo de entrar aquí? Si no estás seguro si te va a dejar entrar al reino, al paraíso como el ladrón, quiero hacerte la invitación que aceptes a Jesús en tu corazón esta tarde, que lo invites, que entre y sea tu Señor. Dice la Escritura que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Tiene que haber una confesión y tenemos que creer en nuestro corazón. Yo quiero hacer un llamado esta tarde. Si alguien no ha recibido al Señor, no sabe dónde va a pasar el resto de la eternidad, quiero invitarte que aceptes este regalo gratuito de Jesús. Ya está pagado. Es un regalo que Dios nos dio. Y es el regalo de la vida eterna de Jesús. Y este regalo, Dios no te forza. Es como un regalo. Si alguien me da un regalo y yo no lo recibo,
no puedo disfrutar de ese regalo. Tengo que agarrar el regalo, el presente, y abrirlo y recibirlo. Así es Jesús. Tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón, invitarlo que venga y que entre, que sea nuestro Señor en nuestra vida para poder ser salvos. Quiero invitarte esta tarde, si no has invitado al Señor Jesús, que sea tu Dios, que sea tu Salvador, hazlo esta noche. Nadie tiene el mañana asegurado. Simplemente tienes que mirarlo con una mirada de fe, como la hizo el ladrón. No importa qué hayas hecho en tu pasado, simplemente pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, soy un pecador, te recibo esta tarde, entra en mi vida y dame la vida eterna. Ese simple hecho. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar la oración, y quiero hacer la llamada, el llamado. Si alguien quiere recibir al Señor, repita esta oración: Padre, me arrepiento de mis pecados y le pido perdón. Le pido, Señor Jesús, que entre a mi vida, que en este momento entre en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me des tu Santo Espíritu, que transformes mi vida y escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Quiero decirte que si hiciste esa oración, la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Quiero decirte que si hiciste esa oración, ya eres salvo. Si el día de mañana llegaras a morir, llegaras a ir ante el Señor, por haber hecho esa oración con fe, ya eres salvo. Vamos a pasar el resto de la eternidad con el Señor. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este día, por el sacrificio que hizo por nosotros hace más de 2000 años, Señor. Le pido, Señor, que nos ayude a caminar, de ser ese sacrificio santo, agradable a usted el resto de nuestro tiempo, de nuestra peregrinación que nos queda aquí en la tierra, Padre. Le pido por los alimentos que vamos a comer, que los bendiga, Padre. Le pido que nos ayude a recordar y tener usted siempre presente en nuestra mente que fuimos comprados con la sangre que derramó en la cruz, Señor. Que no fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y ayúdenos a recordarlo, que somos sus hijos. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todas las bendiciones que usted tiene, no nomás de la vida eterna, sino de la vida en abundancia aquí, Padre. Le damos gracias, Señor, por ese sacrificio de habernos salvado, de habernos comprado para atrás y de habernos dado su Santo Espíritu. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que los aplausos sean por el Señor. Vamos a pasar al